Buenas noches a las personas que nos están viendo. Pedimos disculpas por el inconveniente anterior. Bienvenidos a nuestro Facebook Live. Estaremos hablando sobre eventos cerebrovasculares y su prevención bajo el título Me cuesta hablar, ¿debo darme prisa? Y muchos me han preguntado por qué ponemos la palabra prisa en mayúscula. La respuesta la vamos a dar a lo largo de este Facebook Live. El objetivo nuestro meramente es ayudarlos a que esto le suceda a alguno de ustedes o a alguna de las personas que nos está viendo. Tengo un invitado de lujo, una persona a quien aprecio mucho, el doctor René Zúñiga, especialista en medicina interna. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Carlos. Mucho gusto por la invitación. Estoy muy agradecido. Perfecto. Le agradezco por estar compartiendo con nosotros y bueno, empecemos. La verdad es que los eventos cerebrovasculares es un problema a nivel mundial. Yo creo que Lo ha todos sido desde siempre. exacto. Yo creo que todos conocemos a una persona a la que le dio uno, bajo el nombre, ¿verdad? Derrame cerebral. Yo creo que todos conocemos a uno, por lo menos uno. En la mayoría de los casos hemos oído hasta de más. ¿Cómo podríamos definir lo que es un evento cerebrovascular, doctor? Ok. Mira, el evento cerebrovascular, también llamado ictus, accidente cerebrovascular, derrame cerebral, términos más antiguos, apoplejía cerebral, no sé si vos lograste escuchar ese término en la facultad. Sí, Pues todavía. es un conjunto de signos y síntomas de origen neurológico que son consecuencia de una alteración del flujo sanguíneo cerebral. Esa es la definición más práctica para un ictus. Correcto. Ahora, se habla también que es de desarrollo rápido. O sea, es una alteración neurológica producto de lo que usted ya mencionó, pero se caracteriza por ser de una evolución rápida. Yo creo que eso es importante enfatizarlo, ¿verdad, doctor? Es importante, sí, pero depende también de la clasificación del ictus, porque hay Correcto. una clasificación que dice que hasta las 24 horas es un evento transitorio. Después esa clasificación se acortó a llegar hasta el término de una hora, porque ya con resonancia magnética, después de una hora, vemos alteraciones de la circulación cerebral. Ya vemos áreas que son de isquemia. Y entonces, Correcto. lo isquémico, que vamos a hablar más luego, sí tienen un desarrollo, no son tan agudos, son progresivos en el tiempo, mientras que el hemorrágico, él sí es más súbito. Correcto. Doctor, ¿qué estadísticas nos podría dar sobre los eventos cerebrovasculares, tanto en nuestro país como a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial son la cuarta causa de muerte. En nuestro país lo tenemos también como la octava causa, perdón, y tiene una prevalencia de 4 personas por cada 1000 habitantes. Correcto. Ahora, hay algo importante que mencionar. Por ejemplo, cuando hablamos de estadísticas y de prevención y de enfermedades en sí, también se habla de gasto monetario. Parte de la prevención es disminuir el gasto de las instituciones, o sea, parte de disminuir el gasto de las instituciones, o sea, que es lo que se gasta en cada paciente. No solo Inclusive, de las instituciones, Carlos, sí, también de los familiares, del propio correcto, paciente, porque correcto. siempre va a ser más barato prevenir una enfermedad que tratarla como tal. Eso lo hemos podido ver a lo largo del tiempo, en lo que es más fácil prevenir el cólera que tratar la cantidad de muertos que puede dar. Igual pasa con las Exactamente, enfermedades no transmisibles. Prevenir exact, las complicaciones de la hipertensión, de la diabetes, disminuir el fumado, al final se traduce en disminución de los costos al atender a un paciente con esta enfermedad. correcto. Y es algo importantísimo. Es mucho más barato prevenir.
Vamos a hacer, las personas que nos están viendo, vamos a hacer bastante énfasis en la palabra prevención, porque está demostrado que los eventos cerebrovasculares perfectamente se pueden prevenir. Simplemente hay que poner de su parte. Doctor, estábamos hablando antes de hablar de la estadística sobre los tipos de accidentes de los eventos cerebrovasculares. ¿Qué tipos nos podría, cómo se pueden dividir ellos? Entonces, bueno, los puedes dividir en base a su naturaleza, que es la clasificación más frecuente y más sencilla, que son los ictus hemorrágicos y los ictus isquémicos. También los puedes dividir según la fisiopatología que se ha logrado identificar a través de los años. Se dividieron en aterotrombóticos, cardioembólicos, lacunares y criptogénicos. Los aterotrombóticos es como en el corazón cuando una placa de grasa empieza a crecer y a estrechar la luz del vaso sanguíneo y al final produce una obstrucción. Los cardioembólicos son cuando un coágulo migra del corazón o de otra parte del cuerpo, de otra arteria, y va a dar a una de las arterias del cerebro, de gran Correcto. calibre. Y después están los lacunares, los que afectan las arterias cerebrales perforantes en un área muy pequeña del cerebro, menor de 1.5 centímetros. Y por último, los criptogénicos, que a pesar de todos los estudios que tenemos a nuestro alcance, no se logra identificar una causa. Y en este caben muchas enfermedades autoinmunes que causan infartos, sobre todo en pacientes jóvenes. Correcto. Bueno, gracias a Dios tenemos la capacidad para compartir algunas imágenes. Me gustaría que las personas pudieran ver una sobre cómo, y que el doctor de paso nos explique cómo cómo se pueden dar las enfermedades cerebrovasculares. Aquí tenemos un tipo isquémico. Entonces, este es un accidente o un evento cerebrovascular, un ictus isquémico de origen cardioembólico. Observamos un área de la circulación cerebral que fue ocluida por un coágulo. Si fuera un ateroembólico, perdón, si fuera un ateroesclerótico o aterotrombótico, más bien veríamos una disminución de la luz paulatina y al final una obstrucción. Correcto. Ahora, también hablamos de lo hemorrágico, doctor, ¿verdad? Sí. Los hemorrágicos casi siempre son por la ruptura de un aneurisma, cuando no se le encuentra ningún origen aparente. Correcto, para que las personas puedan ver, ilustrarse. Tenemos aquí un aneurisma que en este caso se rompió y empieza a fugar sangre a través del cerebro, a través de las arterias del cerebro. Correcto. Bien. Y ahora, doctor, vienen muchas preguntas que las personas nos hacen. ¿Qué factores, qué situaciones, qué condiciones me predisponen? Por ejemplo, a mí, Mario López, Juan Pérez, me predisponen para que yo pueda sufrir un evento cerebrovascular. Bueno, Carlos, lo que te puedo decir es que el tabaquismo, el alcoholismo, la hipertensión arterial no controlada, la diabetes tipo 2 mal controlada, las enfermedades que afectan los lípidos, las enfermedades propias del corazón, como son personas con insuficiencia cardíaca, infartos, personas jóvenes que tienen algo que se llama foramen oval permeable, son factores de riesgo para desarrollar un evento cerebrovascular. Sobre todo, la hipertensión está muy ligada a esta por lo que te había comentado de la ruptura de aneurisma. Los pacientes que tienen estos eventos cerebrovasculares por hipertensión arterial suelen tener los eventos por la madrugada o muy a las horas de la mañana al levantarse por una disfuncionalidad de la presión arterial. Y en ese caso, por ejemplo, pueden llegar a tu consultorio, vos le marcas con su tratamiento y tienen 120/80. Pero en la noche, cuando se van a acostar, durante el sueño,
llegan a tener presiones de 220/110. Y eso es muy difícil de prever. Afortunadamente ahora tenemos algo que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un dispositivo que se coloca en el brazo y mide la presión arterial cada 10 a 15 minutos durante 24 a 48 horas. Y eso ha llegado a disminuir la tasa de eventos cerebrovasculares. Correcto. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo un estudio en el Hospital Militar para nuestra tesis, uno de los factores de riesgo, un principal denominador en complicaciones tanto de eventos cerebrovasculares como condiciones cardiovasculares, era la hipertensión y la hipertensión descontrolada, como se dice. Me gustaría que ilustráramos la siguiente imagen para que las personas estén claras, ¿verdad? Tal vez, yo siempre he dicho, tal vez considerarán que lo hacemos de manera repetitiva, pero es para que queden claros y todas las dudas sean aclaradas. Recuerden también a las personas que nos están viendo que si tienen alguna pregunta pueden comentarnos y nosotros al final del live podemos contestar con mucho gusto sus preguntas. Perfecto. Doctor, supongamos que estoy tranquilo en mi casa. ¿Y cómo puedo sospechar que me puede dar un evento cerebrovascular? ¿Qué signos, qué síntomas puede presentar la persona? Bueno, como estamos hablando del cerebro, tenemos que los síntomas que se pueden presentar son muy heterogéneos. Pueden ir desde cosas leves, como alteraciones de la atención, alteraciones del lenguaje, hasta cuadros más severos o característicos. Eso depende en dependencia de la región cerebral afectada. En frecuencia, los eventos cerebrovasculares son más frecuentes los isquémicos, en un 85%, y son arterias cerebrales de mayor calibre. Entonces, la sintomatología es bastante florida. En un 15% tenemos los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, que dan una sintomatología más súbita y muy torpe. Entonces, vamos a tener lo que estábamos comentando y por lo que decidimos darle el nombre a este live, las siglas PRISA, que eso no es más que ver si tiene alteraciones faciales, del lenguaje y motoras, que son las más frecuentemente encontradas en los pacientes con eventos cerebrovasculares. Entonces, lo principal o lo más característico, lo más común es que el paciente no pueda hablar bien, entre ellos que arrastre la lengua, que no entienda lo que se le pide. Yo le digo, doña Angelita, levante la mano derecha. Y ella, gato. Y te contesta y uno dirá, ya se le pelaron los cables a la doña. Pero no, simplemente no comprende porque tiene una lesión en el área del lenguaje que codifica la información. Otra cosa que puedes encontrar es que una parte de la cara tenga parálisis o debilidad, que no pueda sonreír bien, que no tenga una facie simétrica. Y por último, una alteración, ya sea de ambos brazos, de las extremidades de un lado, o simplemente la alteración de un solo miembro. Correcto. A mí me gusta esta imagen que estamos compartiendo porque es el score de Cincinnati. El score de Cincinnati, así es. Yo creo que es importantísima y creo que por eso podemos enfatizar. La verdad es que el score lo puede utilizar cualquier persona. No, si usted se fija, está hecho para que lo pueda utilizar cualquier persona. Solo hay que seguir las indicaciones. Y por ejemplo, es que es extremadamente útil. Yo recuerdo hace como un par de meses, y esta historia tengo permiso del paciente para comentarla. Recuerdo que me llamó el familiar de un paciente preocupado porque su abuelito no podía hablar, no podía hablar. Cada vez que intentaba hablar, se escapaba de ahogar.
Ya vino y entonces el señor tiene antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, o el EPOC, el famoso humo de pulmón que dice. Entonces, será eso. Pero el señor, entonces, yo no los podía atender en físico, solo los podía atender a través de videollamada. Entonces, lo voy a valorar rápido. Les digo, cuando veo, a ver, padre, enseñe. El señor no podía hablar, tenía la comisura labial, tenía la cara de lado. Entonces, a ver, hagamos los ejercicios a través de la nieta. Y él me dice, no, doctor, no puede levantarlo y tiene disminuida la fuerza en tal miembro. Ok, trasladémoslo, llévelo al hospital ahorita porque probablemente tenga un accidente cerebrovascular. Y efectivamente así fue. Entonces, eso fue en menos de ¿cuánto? De 3 a 5 minutos. Entonces, es sumamente importante este aspecto. Y es necesario repetirlo, perdón, porque solo aplicando esto podemos disminuir consecuencias. ¿Es o no es, doctor? Así es. Y no solo eso, vos tuviste una clínica florida. Yo tuve un paciente que su única alteración Perdón. era alteración del cálculo. Y conste, él era un profesor de matemáticas de la universidad. Y hacer ecuaciones para él era cosa del día. Pero Correcto. cuando lo recibí, el paciente hacer una suma de cuánto es 100 menos 7, no podía hacerlo. Entonces ya vemos que es un área muy pequeña del cerebro que pudo haber pasado desapercibida en otro tipo de persona. Exactamente. Y, Entonces, y en dependencia de esa área, pues es las consecuencias que va a tener a largo plazo. tiende a ser muy minucioso esto, pero está demostrado que se puede prevenir perfectamente. Para recapitular esta última parte, me gustaría compartir esta imagen sobre ciertos síntomas que pueden presentarse, síntomas básicos, y que hay que actuar con rapidez. Doctor, ¿qué se debe hacer y qué no se debe de hacer si una persona presenta síntomas sospechando un ACV? Bueno, lo primero que no se debe de hacer es no hacerle caso a la persona, dejar que el evento evolucione. Eso es una cosa que no debería de suceder nunca. Luego, cuando vos me decís las cosas que se deben hacer, yo las entiendo como los parámetros o los datos que necesito que mi familiar o mi paciente recopilen, que me van a ayudar a mí como internista para llegar a un diagnóstico efectivo y veraz. Exactamente. Lo primero que nada, saber si el paciente atiende o no órdenes, si el paciente puede responder o no a órdenes. Luego de eso, lo segundo más importante es determinar la hora del evento. Si el evento ocurrió en la tarde, si el evento ocurrió al despertarse o el paciente ocurrió a lo largo de la madrugada. Problema cuando ocurre en la madrugada, uno llega, saluda, abuelita, abuelita, ¿cómo está? Y la paciente no se puede levantar de la cama. Entonces, en esos casos o en los casos de que suceda en la madrugada, el evento empieza a correr el tiempo desde la hora que se acostó. Entonces, si vos lo encontraste a las 6 de la mañana y se acostó a las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche ya lleva 8 horas de evento. Y eso es información valiosa a la hora de la toma de decisiones. Lo siguiente que vamos a buscar es rápidamente asimetría facial. Si el paciente puede o no levantar las cejas, si puede sonreír de una forma simétrica. O algo que está escrito en la literatura, el signo de la pipa, que el paciente trata de soplar y de un lado se le va el aire. Y Correcto. lo último es transportarlo lo más pronto posible. Y eso es algo que quiero hacer énfasis porque después vamos a hablar de los tiempos, pero independientemente de la hora, al momento de usted ver una afectación neurológica, lo mejor es trasladarlo inmediatamente. Correcto.
Doctor, algo que me gustaría enfatizar, y porque es sumamente importante, por ejemplo, en nuestro país, y usted lo sabe en su experiencia como internista, yo lo sé como médico, tiende a pasar que la persona que sufre el evento cerebrovascular ya tiene sus enfermedades definidas, ¿verdad? Casi siempre. Pero ¿qué sucede? El familiar no sabe qué enfermedades tiene o no sabe qué medicamentos bebe. Y eso es importante que el familiar lo sepa. No sé si a usted le gustaría hablar un poquito de eso. Ese ha sido un talón de Aquiles de la medicina, por lo menos en este país, quizás en el resto de Latinoamérica no, pero se ha ido tratando de superar poco a poco, sobre todo con los avances tecnológicos que hay. Ya contamos con historias clínicas digitalizadas. Realmente yo a mis pacientes, yo los valoro así. Hago una historia clínica que la guardo en mi ordenador y a él yo le doy una copia de sus documentos con todas las enfermedades. Pero sí, todavía tenemos ese sesgo de enfermedades que padecen y los medicamentos que toman. La clásica pastilla blanca que sirve para todo. Una pastilla chiquita, dice. Una pastilla chiquita, blanca y redonda. Y redonda. Excelente. Y uno como, ¿qué hacemos? Pero es importantísimo. Si alguien nos está viendo, bueno, no es obvio que nos están viendo, perdón, Mi pero recomendación es, mi es correcto. recomendación es que los familiares, los hijos, los padres, siempre tengan la documentación a mano. Si tenemos la de los niños más pequeños con la tarjeta de vacunación, entonces tenemos una nueva tarjeta que es del paciente crónico. Muchas instituciones han optado por esa modalidad de dar una tarjeta del paciente con sus enfermedades de base y los medicamentos que toma. Y eso ha facilitado muchísimo la atención en el lugar donde yo laboro. Correcto. Yo les doy recomendaciones a los familiares de mis pacientes. Por ejemplo, tenga un cuadrito donde pone el nombre del medicamento, el nombre comercial, el nombre genérico, la dosis, etcétera. Apunte sus citas con su médico. Es importante. Como mencioné, sí, es importantísimo. Ahora, doctor, estábamos hablando de acudir rápido, ¿verdad? Lo más pronto que se pueda. Se hablan de horas, o sea, se habla de que cuánto tiempo puede pasar, porque mientras más tiempo pasan, se dice que las secuelas son permanentes. Por lo menos eso se aborda de manera general, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se recomienda que la persona vaya al hospital? O aclárenos esa parte, por favor. Okay. Primero que nada, lo que se recomienda antes de cualquier tiempo es, como yo les dije, inmediatamente al ver síntomas, acudir a la unidad de salud, sobre todo a la emergencia. No esperar a la cita, sino que ir inmediatamente. Luego de eso están las horas. ¿Las horas para qué sirven? Para definir el tratamiento y tratar de disminuir las secuelas. Pero eso tiene sus bemoles, porque por ejemplo, bueno, la Sociedad Americana del Corazón determinó que el tiempo de horas para un evento cerebrovascular son 3.5 horas exactamente. Pero en 3.5 horas, ¿qué es lo que te pueden ofrecer o qué te va a ofertar el internista o el neurólogo? Trombólisis del coágulo, si es un evento vascular isquémico. Si pasadas las 3 horas y media llega hasta las 4 o 5 horas, hay cirujanos que te pueden ofertar quitar el coágulo por algo que se llama trombectomía. Sin embargo, si un paciente no cumple los criterios para ninguno de estos dos procedimientos, que la mayoría del tiempo sucede porque son pacientes descompensados con múltiples patologías y realmente el riesgo-beneficio no justifica la realización de tales procedimientos tan invasivos. Pero Correcto.
está determinado que en 3 horas y media, se puede realizar en pacientes selectos el procedimiento, pero que esto no detenga a un familiar de traer a su paciente a la emergencia o buscar atención médica inmediata, porque se pueden reducir el número de secuelas neurológicas, se inicia tempranamente la rehabilitación, la prevención de eventos vasculares secundarios, y eso es lo más importante en nuestros pacientes. Y eso Exacto. va a lograr reducir el número de secuelas hasta en un 80%. Correcto. Para agregar la última parte de eso, importantísimo lo que está diciendo, porque como estábamos hablando antes de cuando estábamos organizándonos en la preparación, tiende a pasar que si uno le da una hora a alguien, dice, ya se pasó la hora, ya Sí, no es, ya no. ya no funciona, ya para qué. Ya Eso para qué lo no, voy a llevar. Entonces es eso no es así. importante. No quiero dejar esa idea en la cabeza de las personas. Es correcto. Exactamente. Si ya pasaron 3 horas y media, no Y, importa, tam acuda a la unidad de salud. y tampoco quiero que pase el otro extremo, que el paciente llegó antes de las 3 horas, lo llevé en 1 hora, pero no cumplía criterios para el procedimiento, porque el riesgo superaba el beneficio. Y entonces van a decir, yo seguí las indicaciones de este médico y no me le hicieron nada a mi paciente. Correcto. Pero realmente es una cuestión ya meramente calificativa. Ahora, supongamos, doctor, que ya encuentra el familiar al paciente. Dice, lo lleva a la emergencia. ¿Qué se realizaría? ¿Qué procedimiento? ¿Qué esperaría el familiar que se le haga al paciente? Correcto. Cuando llega a la emergencia, se le atiende, se hace un examen físico neurológico detallado, se le toma exámenes de biometría, creatinina, glucemia, tiempos de coagulación, perfil hepático, perfil lipídico, y se le realiza una tomografía de cráneo. El propósito de la tomografía de cráneo es determinar si el evento es isquémico o hemorrágico. Si el evento es hemorrágico, lo siguiente que vamos a decidir es si tiene criterios neuroquirúrgicos. Si el paciente está en condiciones o de urgencia para llevarse a una neurocirugía. Si es un evento isquémico, determinamos el número de horas y los factores de riesgo del paciente. Calculamos la escala y en base a la escala se decide si se hace trombectomía o trombolisis. Correcto. ¿Qué hay de los exámenes de sangre, doctor? Porque hay algunas veces el familiar pregunta, no me le hicieron exámenes de sangre, dicen. Los exámenes de sangre son importantes para estadiar al paciente. Tenemos que ver si tiene las plaquetas normales, si no tiene un proceso infeccioso sobreagregado, sobre todo en estos tiempos de infecciones respiratorias virales, si no tiene alguna coagulopatía o algún problema en el hígado que pueda alterar el resultado de la trombolisis, porque aquí estamos jugando con coagulación. Si la dosis es la correcta, pero él tiene una enfermedad hepática, vamos a aumentar más el proceso de trombolisis y el paciente va a sangrar. O sea, se va a complicar de un procedimiento que nosotros hicimos por sus patologías de base. También el enfoque en la glucosa, porque en el evento cerebrovascular hay lineamientos conservadores que están clínicamente estipulados que nunca deben de faltar. Mantener la glucosa entre 140 y 180. Segundo, mantener la cabeza en un ángulo entre 30 y 45 grados. Tercero, evitar alteraciones de la temperatura. Que el paciente se le baje demasiado la temperatura y entre en hipotermia, y que el paciente haga fiebre, que no necesariamente puede ser por una infección, puede ser por misma afectación del centro regulador de la temperatura que está en el cerebro.
Entonces, todas estas cosas las valoramos con los exámenes de laboratorio. Correcto. Bueno, yo creo que está clara esa parte. Me gustaría, doctor, que compartiéramos las imágenes de las tomografías que tenemos. Correcto. Entonces, bueno, aquí tenemos un evento vascular cerebral isquémico transformado en hemorrágico porque hay zonas, perdón, un evento cerebrovascular isquémico con áreas de penumbra, entonces esto ya está evolucionado. No tengo cómo señalártela aquí, mano, sí. No se preocupe, tranquilo. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? El área negrita de la imagen de la derecha, la imagen B, es el área afectada. Y lo que se ve un poquito más claro es la zona de penumbra. Correcto. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a compartir. Me pregunta alguien por WhatsApp, ¿por qué hay que ponerle la cabeza a la persona en el ángulo que había mencionado usted? Eso va a mejorar la perfusión cerebral que queda en el paciente y va a ayudar a que el líquido cefalorraquídeo, que es una agüita del cerebro, a que éste fluya normalmente y se eviten complicaciones como la hipertensión intracraneal, y va a disminuir en cierto grado, si es un evento vascular cerebral hemorrágico, va a disminuir la cantidad de sangre que le está llegando al cerebro. Y entonces va a evitar que el derrame hemorrágico sea más grande. Correcto. La otra imagen que tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos un evento vascular hemorrágico que prácticamente afectó todo el lóbulo derecho. Yo espero que en este paciente tenga afectación del hemicuerpo izquierdo con debilidad y disminución de la fuerza motriz, así como afectación del par craneal con caída del párpado y desviación de la comisura labial. Correcto. Doctor, ¿qué secuelas puede dejar? Porque ahorita estamos hablando de disminución de la fuerza, podemos desviación de la comisura, pero ¿qué secuelas? Secuelas como tal, a largo plazo, mediano Mira, plazo. Carla, hablando de las secuelas, estas pueden variar, así como la afectación al principio te dije, que puede ser muy sutil o extremadamente evidente. Porque al hablar del cerebro, tenemos que un área muy pequeña puede controlar cosas tan importantes como la respiración. Otras áreas también igual de pequeñas controlan el habla. Hay zonas que controlan la coordinación de los dedos, que nos permite hacer movimientos tan sencillos y burdos como atornillar. Entonces, cuando hablamos de secuelas, pues pueden ser muy, muy, muy heterogéneas, que van desde alteraciones del cálculo, alteraciones de la atención, convulsiones, alteraciones de los sentidos. Puede que el paciente quede con manchas, que vea manchas y no sea un problema meramente oftalmológico, sino porque el centro que controla la vista o que codifica lo que vemos tiene ciertas afectaciones. Otras complicaciones muy frecuentes son las alteraciones motoras, que el paciente quede postrado en una cama. Y eso, como médicos, como familiares, tenemos que evitarlo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Iniciando la rehabilitación temprana. La rehabilitación al año puede llegar a lograr el 90% de la función muscular, pero tiene que ser una rehabilitación continua y exhaustiva. También pueden haber alteraciones del habla. Sí, discúlpame. No, termine y bueno, ya que toca, después vamos a tocar el tema de la fisioterapia. Sí, continúa, alteraciones del habla.
alteraciones del habla, que pueden ir de arrastrar la lengua hasta hablar incoherencias. Volvemos al ejemplo de, hola mamita, ¿cómo estás? Gato. Y esas cosas suelen suceder. Pero también hay rehabilitación para esto. Hay rehabilitación para el cálculo, hay rehabilitación para el habla. ¿Por qué? Porque afortunadamente el cerebro tiene algo que se llama plasticidad cerebral, que eso significa que otras áreas del cerebro que no estén afectadas van a cumplir las funciones de las neuronas que fallecieron. Y eso nos ha ayudado a que la rehabilitación sea tan efectiva. Hablando ya de la rehabilitación, doctor, ¿cuándo podemos hablar de cuando dice rehabilitación temprana, a cuánto tiempo y continua? 72 horas empezamos ya la rehabilitación. ¿Por qué 72 horas? Porque estamos valorando que no aparezcan nuevos eventos. Pero en el caso de los accidentes cerebrovascular isquémicos, nosotros iniciamos el tratamiento con antiagregantes, tratamiento con estatinas, y en la rehabilitación la iniciamos a las 72 horas. Igual en el evento vascular hemorrágico, se esperan 48 horas que el evento se controle y luego se trata de iniciar la rehabilitación. Lo importante de que sea en este tiempo es evitar secuelas propias del encamamiento, como son las escaras. Para las personas que no están escuchando, las escaras son las llagas que se pueden hacer. Son las llagas. Que la más característica es la que sucede cuando nosotros dormimos y amanecimos con toda la sábana pegada. Eso es una escara realmente grado 1, que desaparece cuando nosotros nos levantamos y empezamos nuestras actividades. Pero esto podría progresar y hacerse incluso hasta una úlcera. Y eso es lo que tratamos de evitar. Y también tiende a pasar que el paciente, lo que pasa es que, o sea, por eso me gusta este tema bastante, porque es tan prevenible. No sé si esa palabra existe, pero es que se puede prevenir. Y al principio nosotros hablamos sobre cuánto cuesta para una institución y para una persona. Imagínense cómo estamos hablando ahorita, cómo hemos hablado de la parte institucional del hospital, de los gastos del hospital, pero también la parte de la familia. Una persona que queda con secuelas permanentes, y usted sabe que las personas quedan en encamamiento, como estábamos hablando, que eso es lo que tratamos de evitar. Es una persona que necesita cuidado de 24 horas. Sí. Y para todo, es una persona dependiente. Y es tan fácil prevenir, seguir las medidas. Y por eso quiero entrar a nuestra última pregunta de esta noche. Doctor, ¿cómo se puede prevenir esto de manera primaria y secundaria, a como lo pone en la guía? Ilústrenos, por favor. Primero, de manera primaria, controlando los lípidos, tratando la dislipidemia, acudiendo a sus consultas periódicas, controlando el azúcar, evaluación de la presión arterial. Si está disponible el dispositivo Holter de 24 horas, sería lo mejor para el seguimiento y control de la presión arterial. Reducir el consumo de alcohol, abandonar el hábito tabáquico y de forma secundaria tratar las causas del evento vascular, como en algunos pacientes que tienen coágulos que salen de su corazón y fueron la causa que los llevaron al cerebro. Se le da tratamiento anticoagulante, se le trata las enfermedades del corazón, se le da antiagregación al paciente que tuvo un evento cerebrovascular isquémico, se realizan tomografías, angiotomografías, que son tomografías especiales de la vascularidad cerebral,
para buscar si hay aneurisma en los pacientes que tuvieron eventos vasculares hemorrágicos y se tratan los aneurismas. Correcto. Sencillo, ¿verdad? Yo creo que es sencillo. Incluso aquí tenemos una lista, una imagen que estoy partiendo sobre cómo controlarlo, que es exactamente lo que mencionó anteriormente. Pero la verdad es que la prevención lo es todo. Doctor, me gustaría que le diga a las personas que nos están viendo, bueno, no sé si necesita agregar algo del tema, si considera que se nos pasó algo, no sé si quiere agregar otra cosa. Mantener un hábito de vida saludable, tratar de reducir el consumo de carbohidratos, evitar esas combinaciones propias del nicaragüense, arroz con pastas, evitar las combinaciones tan naturales para el nicaragüense como es el nacatamal con pan o con tortilla. Realmente no deberíamos de combinarlo con ninguno. Abandonar el consumo de bebidas carbonatadas y hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, 30 minutos. Perfecto. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, yo estoy en la clínica NIMEC, próximamente estaremos contigo. La clínica NIMEC está en Los Robles de la Pisa Valentis, 1,5 cuadras al norte, media cuadra abajo. Y a mi teléfono, al 8371-0924. Damos consulta a domicilio. Correcto. Y en mi página. Les comparto la página del doctor. Perfecto. Bueno, doctor, yo creo que hemos terminado. La verdad es que la idea de este live es que fuera hecho de una manera breve, pero concisa. Yo creo que hemos abordado lo básico. No sé si las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, aquí nos preguntó una persona. Dice, ¿cuáles son las secuelas que deja el evento cerebrovascular? Ya las mencionamos, pero creo que podemos volver a enfatizar. Las secuelas del evento cerebrovascular pueden ser motoras, pueden ser del habla o pueden ser cognitivas. Tenemos las secuelas motoras, debilidad de un miembro, parálisis de un miembro, tener al paciente postrado en una cama y consecuencia de esto, úlceras y otras afectaciones como infecciones, cuadros febriles, caídas. Luego de las alteraciones cognitivas podemos tener trastornos de la atención, que el paciente olvide dónde deja las cosas y que alguien se los tenga que estar recordando. Alteraciones del habla, que van desde a hablar con la lengua arrastrada como si el paciente estuviera en estado de ebriedad, hasta intercambios entre una y otra palabra. Vuelvo al ejemplo. Hola abuelita, ¿cómo estás? Gato. Perfecto. Yo creo que, bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Quiero agradecerle al doctor Zúñiga por tomarse el tiempo y compartir con nosotros este tema importantísimo. Ya demostramos que perfectamente se puede prevenir un evento cerebrovascular, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Y le agradezco mucho, doctor, por tenerlo en esta noche y lo espero en próximos lives. Claro que sí, estamos a la orden, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto. La prevención se trata de lo siguiente: quien salva una vida, salva al mundo entero. Recuerden compartir este link y recuerden seguirnos en nuestros próximos Facebook Live, porque educar es parte de cuidar tu salud. Muchas gracias a todos. Buenas noches.